Nunca olvidaré la primera vez que mi padre dejó de llamarme su hija. No ocurrió en una discusión, ni durante una pelea familiar. Ocurrió delante de un guardia de seguridad. En el hospital. Había llegado 7 minutos después de recibir su llamada. 7. Con el uniforme del hospital todavía puesto, convencida de que uno de mis padres estaba muriendo. Pero en cuanto crucé la puerta de urgencias, mi padre levantó la mano para detenerme antes de que pudiera abrazarlo. No hagas esto sobre ti. Me quedé inmóvil. Ni siquiera había hablado. Solo había dicho, papá. Entonces vi a Gustavo. Estaba cubierto de sangre sobre una camilla, con el rostro lleno de cortes y un brazo completamente inmovilizado. A su alrededor había médicos, policías y enfermeros corriendo de un lado a otro. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que iba a morir, hasta que escuché a 2 agentes hablando entre ellos. Exceso de velocidad. Alcohol. No hubo otras víctimas. Sentí una mezcla de alivio y rabia. No había sido una tragedia inevitable. Había provocado todo él solo. Aún así, di un paso hacia la camilla. Seguía siendo mi hermano. ¿Está bien? Gustavo giró lentamente la cabeza hacia mí. Tenía el rostro destrozado. Pero sonrió. No era una sonrisa de alivio. Era la misma sonrisa arrogante de siempre. Al final apareciste. No respondí. No había venido por él. Había venido porque mi padre me llamó llorando. Porque pensé que mi familia me necesitaba. En ese momento apareció un cirujano. Lo subimos al quirófano. Sin pensarlo, avancé detrás de la camilla. Entonces sentí unos dedos clavándose en mi muñeca. Mi madre. Andrea. ¿A dónde crees que vas? ¿Con vosotros? Negó lentamente con la cabeza. No. Esperé una explicación. Nunca llegó. Solo apretó con más fuerza mi brazo. Lo estás alterando. La miré sin entender. Mamá, soy su hermana. Y ahora mismo necesita tranquilidad. Por un instante pensé que había escuchado mal. Pero no. Lo decía completamente en serio. Las puertas del ascensor se abrieron. Los enfermeros entraron con Gustavo. Mis padres subieron detrás. Intenté entrar también. Mi padre bloqueó la puerta con el brazo. No hay sitio. Subiré por las escaleras. Su respuesta fue inmediata. No subirás. Sentí un nudo en el estómago. Me llamaste para venir. Solo quería que supieras lo que estaba pasando. Las puertas comenzaron a cerrarse. Instintivamente puse la mano para detenerlas. Papá. Me sostuvo la mirada durante apenas 2 segundos. Después dijo una frase que todavía hoy sigue persiguiéndome. Él es nuestra prioridad. Las puertas se cerraron entre nosotros. Me quedé viendo mi reflejo en el acero del ascensor. Por primera vez comprendí que no había corrido hasta allí porque me quisieran cerca. Había corrido porque alguien necesitaba algo. Todavía no sabía qué. Subí igualmente por las escaleras. No pensaba marcharme. Cuando llegué a la planta de cuidados intensivos, mi padre ya me estaba esperando. Como si hubiera subido solo para impedir que llegara. Te dije que te fueras. Solo quiero verlo 5 minutos. No necesita visitas. Respiré hondo. No soy una visita. Su mandíbula se tensó. Miró al guardia de seguridad que vigilaba la puerta. Está causando problemas. El hombre dudó. Me observó unos segundos. Después miró a mi padre. Señor, ella dice que es su hija. Todo el pasillo quedó en silencio. Mi padre me miró fijamente. No hubo culpa, ni duda, solo frialdad. Hoy no. El guardia bajó la mirada. Incluso él parecía incómodo. Una pareja dejó de hablar para observar la escena. 2 enfermeras intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie entendía cómo un padre podía negar a su propia hija en un hospital. Yo tampoco. No opuse resistencia cuando el guardia me acompañó hasta el ascensor. No porque quisiera marcharme, sino porque acababa de entender que ya no tenía ningún lugar junto a aquella familia. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, escuché una voz detrás de mí. «Señorita Salas». Me giré. Un hematólogo caminaba deprisa hacia mí con una carpeta en la mano. Parecía nervioso. Miró mi rostro. Después el informe. Y volvió a mirarme. «¿Usted es Selena Salas?» Asentí.
Guardó silencio unos segundos antes de hacer una pregunta que cambió por completo aquella noche. ¿Conoce su grupo sanguíneo? No respondí de inmediato. Era una pregunta demasiado extraña para aquel momento. Sí, cero negativo. El hematólogo permaneció inmóvil. Su expresión cambió por completo, como si aquella respuesta confirmara algo que esperaba y al mismo tiempo temiera. Bajó la vista hacia el informe que llevaba en las manos. Después volvió a mirarme. Necesito que me acompañe un momento. Fruncí el ceño. ¿Ha pasado algo? Solo necesitamos repetir una prueba. ¿Por qué? Dudó unos segundos. Protocolo. Mentía. Llevaba años trabajando en un hospital. Sabía perfectamente cuando un médico evitaba decir la verdad. Aún así, lo seguí. Me condujo por un pasillo mucho más tranquilo, lejos del ruido de urgencias. Entramos en un pequeño laboratorio. Una enfermera preparó el material para extraerme sangre. Mientras ajustaba el torniquete en mi brazo, levantó la vista hacia mí. Lo siento mucho. La miré confundida. ¿Por qué? Vaciló un instante. Todo el mundo ha visto lo que ha pasado arriba. Sentí un nudo en la garganta. No solo me habían humillado. Lo habían hecho delante de desconocidos. Delante de compañeros de profesión. Delante de personas que jamás volvería a ver. Pero que nunca olvidarían aquella escena. Observé cómo la sangre llenaba lentamente los tubos de análisis. No podía evitar pensar en la ironía. Mi familia acababa de expulsarme. Y, aún así, el hospital seguía necesitando mi sangre. Solo que todavía nadie sabía para qué. Cuando terminó la extracción, el hematólogo volvió a pedirme que esperara. Salió de la sala con las muestras. Me quedé completamente sola. Los minutos parecían eternos. Hasta que unos gritos rompieron el silencio del pasillo. Reconocí inmediatamente la voz de mi padre. Salí con cuidado. Las puertas del laboratorio estaban entreabiertas. Desde allí podía ver a mis padres discutiendo con el cirujano. «¡Hagan algo!», gritaba mi padre. «Estamos haciendo todo lo posible. No es suficiente». Andrea lloraba sin parar. «Tiene que haber otra solución». El cirujano respiró profundamente antes de responder. «El problema no es la cirugía. Es la sangre». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Su hijo tiene un grupo extremadamente raro. Hemos localizado algunas bolsas compatibles, pero no bastan. Necesitamos un donante. Mi padre golpeó la pared con el puño. Pues búsquenlo. Eso estamos haciendo. Andrea levantó la cabeza. ¿Y la familia? El médico asintió lentamente. Estamos comprobándolo todo. Me quedé paralizada. ¿Comprobándolo? Nadie me había preguntado nada. Hasta después de echarme del hospital. El cirujano continuó hablando. Todavía esperamos un último resultado. Un último resultado. No hizo falta que dijera ningún nombre. Supe inmediatamente que hablaba de mí. Retrocedí unos pasos antes de que pudieran verme. No quería enfrentarme otra vez a ellos. No todavía. Volví a sentarme en la pequeña sala de espera. Miraba fijamente el vendaje sobre mi brazo cuando escuché unos pasos acercándose. Era el hematólogo. Esta vez no estaba solo. Lo acompañaba otro médico. Los dos cerraron la puerta antes de hablar. Ninguno sonreía. Sentí un escalofrío. El hematólogo dejó la carpeta sobre la mesa. «Señorita Salas, ya tenemos la confirmación». No hizo falta preguntar. Lo entendí antes de que pronunciara la siguiente frase. «Usted es la única donante compatible que hemos encontrado». El tiempo pareció detenerse. No escuchaba nada. Ni las voces del pasillo. Ni las máquinas. Solo esas palabras. La única. Después de todo lo que acababa de ocurrir. La vida de Gustavo dependía de mí. El médico permaneció en silencio, dándome tiempo para procesarlo. Finalmente pregunté. ¿Mis padres ya lo saben? Los dos intercambiaron una mirada. Después negaron lentamente con la cabeza. No. Fruncí el ceño. ¿No se lo han dicho? Queríamos hablar primero con usted. Aquella respuesta me descolocó. Por primera vez en toda la noche. Alguien respetaba mi decisión antes que los deseos de mi familia. El hematólogo se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito hacerle una pregunta muy importante. Asentí sin apartar la vista de él. Si acepta donar,
Podemos empezar a preparar todo inmediatamente. Hizo una breve pausa. Si decide no hacerlo, seguiremos buscando otra opción. Los tres sabíamos que esa otra opción probablemente no existía. Cerré los ojos. En mi cabeza comenzaron a mezclarse todas las frases que había escuchado durante aquella noche. Lo estás alterando. Él es nuestra prioridad. ¿No subirás? Hoy no. Abrí los ojos lentamente. Necesito tiempo. El hematólogo asintió al instante. No intentó convencerme. No intentó hacerme sentir culpable. Simplemente respondió. Es su derecho. Se levantó para marcharse. Pero antes de abrir la puerta, se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Y dijo una frase que hizo que todo cambiara de golpe. Hay algo más que debes saber. Esperó a que lo mirara. En cuanto su familia descubra que usted es la única compatible, van a venir a buscarla. No habían pasado ni 5 minutos. Mi teléfono empezó a vibrar. Papá. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Otra vez. Y otra. Después apareció el nombre de mi madre. También rechacé esa llamada. No necesitaba escuchar sus voces para entender lo que había ocurrido. Ya lo sabían. El hematólogo tenía razón. No estaban buscándome porque se hubieran arrepentido. Me estaban buscando porque me necesitaban. El móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Andrea. Selena, por favor, contesta. Nada más. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo una nueva petición. Bloqueé la pantalla sin responder. Apenas unos segundos después, la puerta de la sala se abrió de golpe. Mis padres entraron casi corriendo. Parecían otras personas. Mi padre tenía el rostro completamente desencajado. Mi madre no dejaba de llorar. Los dos se quedaron inmóviles al verme, como si no supieran por dónde empezar. El primero en hablar fue mi padre. Selena. Su voz ya no sonaba firme. Sonaba rota. Los médicos nos lo han explicado. No respondí. Andrea dio un paso hacia mí. Cariño. Retrocedí instintivamente. Ella lo notó. Y por primera vez en toda la noche, comprendió que ya no podía acercarse a mí como antes. Gustavo te necesita. La interrumpí. Hace 1 hora yo estorbaba. El silencio fue inmediato. Ninguno de los dos encontró una respuesta. Mi padre bajó la cabeza. Estábamos desesperados. No. Lo miré fijamente. Estabais desesperados por él. Nunca por mí. Nadie dijo una palabra. El hematólogo apareció justo en ese momento. Se colocó discretamente entre nosotros. Necesitamos mantener la calma. Mi padre asintió con rapidez. Claro, claro. Después volvió a mirarme. Solo queremos hablar contigo. Antes de que pudiera responder, una voz conocida resonó al final del pasillo. ¿Dónde está? Todos giramos la cabeza. Era Gustavo. Lo trasladaban en su propia cama hacia otra zona para realizar nuevas pruebas antes de la cirugía. A pesar del dolor, seguía teniendo esa misma expresión de superioridad. En cuanto me vio, sonrió. Así que eras tú. Nadie contestó. Los enfermeros siguieron avanzando lentamente. Cuando pasó frente a mí, habló como si estuviera dando una orden. Deja de hacer perder el tiempo a todos. Lo miré sin decir nada. Él soltó una pequeña risa. Haz la donación y ya está. Ni un por favor. Ni un gracias. Ni una sola muestra de arrepentimiento. Solo exigencias. Como siempre. Andrea rompió a llorar. Gustavo. Pero él ni siquiera la miró. Seguía observándome a mí. Siempre te ha gustado hacerte la víctima. Sentí algo inesperado. No rabia. Calma. Porque por primera vez, sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. El celador empujó la camilla unos metros más. Antes de desaparecer por el pasillo, Gustavo volvió la cabeza. Mamá y papá siempre me elegirán a mí. Aquella frase habría destrozado a la Selena de años atrás. Aquella noche, solo confirmó algo que ya sabía. Y también confirmó otra cosa. Ellos seguían creyendo que tenían el control. No tenían ni idea de que toda la situación dependía únicamente de una decisión mía. El cirujano apareció pocos minutos después. Su expresión era mucho más seria. Se dirigió directamente a mis padres.
Necesitamos preparar la intervención. Mi padre asintió. Háganlo. Hay un problema. Los tres permanecimos inmóviles. No podemos iniciar la cirugía si no sabemos si habrá suficiente sangre durante el procedimiento. Andrea volvió a mirarme. Esta vez con auténtico miedo. No dijo nada. Solo lloraba. El cirujano se volvió entonces hacia mí. Señorita Salas, quiero recordarle algo muy importante. Esperó unos segundos. Nadie puede obligarla a donar. Mi padre abrió mucho los ojos. ¿Cómo que nadie? La donación es completamente voluntaria. Pero soy su padre. Y ella es la única persona que puede decidir. Aquellas palabras cayeron como un martillo. Por primera vez en toda la noche, mi padre comprendió que no podía ordenar. No podía imponer. No podía gritar. Ni siquiera podía suplicar antes de que yo quisiera escucharlo. Todo el poder había cambiado de lado. Andrea volvió a acercarse. Selena, por favor, solo escúchanos. La miré en silencio. Ella respiró hondo. Sé que hemos cometido errores. No pude evitar sonreír. Una sonrisa triste. ¿Errores? Mi voz salió mucho más tranquila de lo que esperaba. Me echasteis delante de todo el hospital. Papá dijo que no era su hija. Tú me escribiste que no volviera porque solo causaba problemas. Hice una breve pausa. Y ahora queréis que os salve. Los dos bajaron la mirada. Ninguno fue capaz de negarlo. Entonces mi padre metió lentamente la mano dentro de su chaqueta. Sacó una chequera. La abrió delante de mí. Cogió un bolígrafo. Y empezó a escribir una cifra. Levantó el cheque con la mano temblando. Lo extendió hacia mí. Dime cuánto quieres. Y será tuyo. Miré el cheque durante varios segundos. Mi padre seguía sosteniéndolo con la mano temblando. Esperaba que el dinero resolviera todo. Como siempre. Levanté lentamente la vista. ¿De verdad crees que esto tiene un precio? No intento comprarte. Sí. Lo interrumpí. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Andrea rompió a llorar. Eduardo, por favor. Pero él no bajó el brazo. Seguía ofreciéndome el cheque. Puedes abrir tu propia clínica. Puedes dejar de trabajar. Puedes empezar una vida nueva. Solo. Su voz se quebró. Salva a tu hermano. Respiré hondo. Tomé el cheque entre mis dedos. Por un instante, los dos pensaron que había aceptado. Entonces lo doblé lentamente. Y lo rompí por la mitad. Después otra vez. Y otra. Los pequeños trozos de papel cayeron al suelo delante de nosotros. El pasillo quedó completamente en silencio. Mi padre observó los pedazos como si nadie le hubiera dicho no en toda su vida. Su rostro pasó de la desesperación a la incredulidad. No te hemos educado así. Aquella frase me hizo soltar una pequeña risa. Una risa vacía. Hace muchos años que dejasteis de educarme. Mi padre no respondió. No podía. Porque ambos sabíamos que era verdad. En ese momento apareció una mujer caminando deprisa por el pasillo. Era mi tía Teresa. En cuanto me vio, me abrazó con fuerza. Me sorprendió. No recordaba la última vez que me había abrazado. Quizá porque nunca había ocurrido. ¡Ay! Selena, por favor, no hagas sufrir más a tu madre. Ahí estaba. No había venido por mí. Había venido como otra persona más para convencerme. Se separó unos centímetros y me sujetó por los hombros. La familia siempre perdona. Asentí lentamente. Es cierto. Su expresión se relajó. Pensó que había cedido. Pero continué hablando. La familia también protege. La familia no llama a seguridad para expulsar a una hija. La familia no la humilla delante de todo un hospital. La familia no solo la recuerda cuando necesita su sangre. El rostro de Teresa cambió por completo. No esperaba aquella respuesta. Esperaba verme llorando. No hablando. Respiré profundamente y levanté un poco la voz. Lo suficiente para que todos los presentes pudieran escucharme. Mi padre dijo delante de todos que hoy no era su hija. Mi madre me pidió que desapareciera porque molestaba a Gustavo. Y mi hermano me ordenó donar mi sangre como si fuera de su propiedad. Nadie dijo una palabra. Los visitantes ya no me miraban a mí. Miraban a mis padres. Andrea rompió a llorar todavía más. Eduardo permanecía inmóvil.
Por primera vez, eran ellos quienes soportaban el peso de todas las miradas. El silencio fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. Algo me hizo contestar. ¿Señorita Salas? Sí. Soy el inspector Rubén Ortega. Llamo por el accidente de su hermano. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ha ocurrido algo? Hubo unos segundos de silencio. Hemos terminado la reconstrucción de los hechos. Miré discretamente a mis padres. Seguían demasiado pendientes de mí para imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Su hermano no perdió el control del vehículo por casualidad. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Estaba huyendo de una patrulla. Noté cómo se me helaban las manos. ¿Huyendo? Intentamos detenerlo para un control. Aceleró. Ignoró las señales policiales. Continuó varios kilómetros hasta que perdió el control del coche. Cerré los ojos. No había sido simplemente un conductor ebrio. Había decidido escapar. Gracias, inspector. Colgué lentamente. Mi padre se acercó enseguida. ¿Quién era? Lo miré fijamente. La policía. Vi cómo su expresión cambiaba. ¿Qué querían? ¿De verdad no lo sabíais? Andrea dejó de llorar unos segundos. ¿Saber qué? Respiré profundamente. Gustavo no tuvo un accidente. Estaba escapando de la policía completamente borracho. Ninguno de los dos reaccionó. Era como si mi voz hubiera dejado de existir. Finalmente, mi padre negó con la cabeza. Eso no puede ser verdad. Lo es. El inspector acaba de confirmarlo. Andrea dio un paso hacia atrás. Su rostro había perdido todo el color. No, no puede ser. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. El cirujano salió caminando a toda velocidad. Su expresión era mucho peor que antes. No miró a mis padres. Me buscó directamente a mí. Señorita Salas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Su hermano ha vuelto a sufrir una hemorragia masiva. Todo el pasillo quedó paralizado. El cirujano respiró profundamente antes de continuar. Si va a tomar una decisión, tiene que hacerlo ahora mismo. Las palabras del cirujano quedaron suspendidas en el aire. Tiene que decidir ahora mismo. Nadie respiraba. Andrea se aferró con fuerza a mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Selena, por favor. No pedía perdón. No hablaba de todo lo que había ocurrido aquella noche. Solo quería una cosa. Mi sangre. Miré a mi padre. El mismo hombre que, apenas unas horas antes, había dicho delante de todos que yo no era su hija. Ahora tenía los hombros caídos, los ojos enrojecidos, y una expresión que jamás le había visto. Miedo. Permanecimos varios segundos en silencio. Después retiré lentamente el brazo. Me giré, y comencé a caminar hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz desesperada de mi madre. Selena. No me detuve. Mi padre fue el siguiente. Por favor. Seguí caminando. Cada paso resonaba en el vestíbulo casi vacío. 1, 2, 3. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta principal, escuché a alguien correr detrás de mí. Señorita Salas. Era el cirujano. Se detuvo frente a mí intentando recuperar el aliento. Negué con la cabeza. No intente convencerme. Él respondió inmediatamente. No he venido para eso. Me sorprendió. Guardó unos segundos de silencio antes de continuar. Solo necesito conocer su decisión para que mi equipo sepa cómo proceder. Nada más. No intentó hacerme sentir culpable. No mencionó a Gustavo. No habló de mis padres. Solo respetó que aquella decisión me pertenecía únicamente a mí. Cerré los ojos. Por primera vez desde que recibí aquella llamada. Dejé de pensar en Gustavo. Dejé de pensar en mis padres. Pensé en mí. En todas las veces que intenté ser suficiente. En todas las veces que creí que, si me esforzaba un poco más, algún día me elegirían. Ese día nunca llegó. Solo recordaron que existía cuando descubrieron el valor de mi sangre. Abrí lentamente los ojos. Donaré. El cirujano simplemente asintió. No sonrió. No celebró nada. Gracias. Cuando estaba a punto de marcharse, lo detuve. Doctor. Se giró. Esto no cambia absolutamente nada.
Asintió otra vez. Lo sé. Respiré profundamente. No lo hago porque ellos lo merezcan. Lo hago porque no quiero convertirme en alguien que viva con odio el resto de su vida. El médico me sostuvo la mirada unos segundos. Después respondió con una frase que nunca olvidaré. Entonces hoy no está salvando solo una vida. También está salvando la suya. La donación comenzó menos de media hora después. Había puesto una única condición. No quería ver a ninguno de ellos. Ni lágrimas, ni abrazos, ni disculpas. Solo el equipo médico. Cuando todo terminó, permanecí unos minutos descansando. El cirujano regresó poco después. La transfusión ha sido un éxito. Asentí lentamente. ¿Y Gustavo? Ha sobrevivido. Solo eso. Había sobrevivido. Nada más. Me cambié de ropa y abandoné el hospital. A mitad del aparcamiento escuché pasos detrás de mí. Era mi padre. Se detuvo a varios metros. No intentó acercarse. Parecía haber comprendido que ya no tenía ese derecho. No espero que me perdones. Permanecí en silencio. Bajó la cabeza. Toda mi vida pensé que Gustavo era quien más me necesitaba. Su voz se quebró. Y mientras intentaba salvarlo a él, te fui perdiendo a ti. Aquellas palabras llegaron demasiado tarde. No respondí, porque algunas heridas dejan de doler. Cuando uno acepta que jamás van a cerrarse. Di media vuelta. Y seguí caminando. Aquella fue la última vez que vi a mis padres fuera de un juzgado. 3 meses después, Gustavo seguía vivo. Pero ya no podía esconderse detrás de nadie. Las cámaras de tráfico confirmaron que había huido de la policía mientras conducía completamente ebrio. Su propia declaración, encontrada dentro de su cartera, terminó incorporándose a la investigación. Acabó reconociendo los hechos. Por primera vez en su vida, tuvo que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. Sin abogados que lo protegieran. Sin excusas. Sin que sus padres pudieran arreglarlo todo. Andrea siguió visitándolo cada semana. Mi padre cada vez iba menos. No porque quisiera menos a su hijo, sino porque cada visita le recordaba el precio de no haberle puesto límites nunca. Yo regresé al hospital. Volví a los pacientes que sí agradecían mi ayuda. Volví a construir una vida donde mi valor no dependía de lo que podía ofrecerle a alguien. Nunca regresé a aquella familia, porque algunas puertas no se cierran de golpe. Se cierran después de años de humillaciones. Una decisión tras otra. Meses más tarde recibí un último mensaje de mi padre. Solo una frase. Ahora entiendo todo lo que te arrebaté. Leí aquellas palabras una sola vez. Después bloqueé el teléfono. No respondí, porque ya no necesitaba que entendiera mi dolor. Había aprendido algo mucho más importante. La mayor venganza nunca fue dejar que vivieran con miedo, ni verlos suplicar. La mayor venganza fue obligarlos a vivir el resto de sus vidas con una verdad imposible de cambiar. 3 días después de decir delante de todos que yo ya no era su hija, me suplicaron que les diera mi sangre. Y lo hice. Gustavo recibió la oportunidad de seguir viviendo. Pero la hija que abandonaron aquella noche jamás volvió a existir para ellos.